Hermanos, hoy comenzamos con el capítulo 5 de esta preciosa carta que nos tiene aquí algunos miércoles, ¿no? Estudiándola con mucho cariño y observando todo lo que el Señor nos está enseñando. Hoy abarcaremos el versículo 1 al 6, del 1 al 6. Prepare ahí su Biblia en el capítulo 5 de Santiago. El título de esta entrega es Dios juzga a los opresores y defiende a los oprimidos. Dios juzga a los opresores y defiende a los oprimidos. Si usted ya encontró Santiago capítulo 5, pongámonos en pie, por favor. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice ahí su Biblia, contra los ricos opresores, ¿no? Va a hablar Santiago. Vamos ahí, versículo 1, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Señor, te ponemos este momento en tus manos para que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, a lo que nos quieres enseñar, a esta enseñanza. Abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, a tu palabra. Queremos hoy escuchar tu voluntad. Danos un corazón, Señor, como el tuyo, cada vez más, una mente más como la tuya, Señor, para poder nosotros agradarte, Señor, en todo lo que tú nos pides, que nos ayudes a guardar esos mandamientos, tu voluntad, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Enséñanos, Señor, a través de esta carta que nos has dado para estudiar estos 6 versículos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos perdona de todos nuestros pecados, nos lava con su sangre, y también puede perdonar pecados y lavar con su sangre a aquel que se acerca a Él. Bendice, Señor, las personas que hoy nos están viendo, y bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde bendita. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Por toda la historia donde nosotros podemos leer, historia del mundo y la historia que se cuenta en la Biblia, siempre ha habido desgracias, siempre ha habido engaño, siempre ha habido estafas y siempre ha habido corazones envidiosos, orgullosos. Lo vemos en Génesis ya cuando el Señor nos presenta el caso de Caín y Abel, ¿no? El primer asesinato ahí, por envidia de su propio hermano, asesina, le quita la vida por las ofrendas que había dado a Jehová. Y a través de toda la Biblia y la historia y de nuestra historia y estos tiempos vemos injusticias, mis hermanos, y seguiremos viendo injusticias. Timoteo nos dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará y habrá personas casi que sin sentimientos. Y lo estamos viendo y lo estamos percibiendo. Cada vez estamos viendo más injusticia. Personas alejadas de Dios, llevando su propia voluntad. Personas que ponen su mirada en su Dios, el Dios dinero, que eso es lo que va a hablar aquí Santiago, el Dios dinero.
desechando a Dios en sus planes, desechando a Dios para depender de Él y confiar en ellos mismos y en sus riquezas, en las cosas materiales, donde ellos por su avaricia las apilan, las amontonan, para ni siquiera bendecir a los que no tienen, o bendecir a los que están pasándola mal. Y eso lo vemos a través de todos los tiempos. Aquí Santiago, en los 6 versículos que vamos a ver hoy, pues da una fuerte reprensión, y creo que es la más fuerte de toda la epístola, de toda la carta, y hace una cruda denuncia acerca y condena a aquellos que son ricos y que adoran el dinero. Lo adoran. Santiago los llama a examinar el verdadero estado de su corazón. Les llama la atención y que vean cómo se sienten en cuanto a sus riquezas. Cabe señalar que la Biblia, mis hermanos, usted lo conoce, no enseña que poseer riquezas es pecado. Poseer riquezas no es pecado. Lo que es pecado es que esas riquezas, esos bienes materiales, sean la atención de la persona. Que sean su Dios, su ídolo, que trabaje solo por eso. Eso sí lo condena el Señor, ¿no? El uso incorrecto, el mal uso de las riquezas. Y eso lo vemos aquí en el Nuevo Testamento, en la primera carta a Timoteo 6:17, que dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Ahí está el pecado, poner las esperanzas en las riquezas, en el dinero, las cuales son inciertas. Hoy en día está bien, mañana están mal las cuentas, no dan, la economía, sino en el Dios vivo. Eso es lo que dice Timoteo. Hay que poner que la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tenemos que confiar en Dios, mis hermanos, que nos da en abundancia para que disfrutemos en esta vida. ¿Bien? El pecado está poner la esperanza en las riquezas, poner todo nuestro ser para buscarlas y descansar en ellas, que ellas sean nuestra seguridad, ¿no? Porque ellas son inciertas, son perecederas, van a pasar, ¿no? Van a pasar. Santiago, igual que Pablo, advierte contra el amor al dinero, ¿no? Que guía a las personas al mal uso de él para sus propios sentimientos egoístas y pecaminosos, ¿no? Sabiendo o desechando que Dios los ha bendecido. Mis hermanos, es impresionante cómo la palabra de Dios nos habla acerca del dinero. Y nos habla acerca del dinero para no depender de él, para no ser avaros, para que no sea nuestro Dios. No es como los falsos maestros que dicen: mira, la Biblia habla tanto de dinero, dámelo todo. No, eso no es. Habla tanto del dinero para que nosotros tengamos en cuenta nuestro corazón. Todos los días estamos manejando ¿qué? Dinero. Entonces todos los días están ahí. No debes poner el corazón en el dinero. Y muchos pasajes bíblicos es impresionante cómo nos habla acerca de ese cuidado, del amor al dinero, ¿no? De ese sentimiento de avaricia, ¿no? Santiago aquí nos dice que, o le llama a este grupo de ricos, ¿no? Y condena la actitud mezquina de los ricos, que no estaban compartiendo esa riqueza, la injusticia que practicaban hacia los pobres, los jornaleros, y les anuncia el juicio que vendrá sobre ellos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Les va a anunciar ese juicio que viene contra ellos, les va a anunciar que son mezquinos, que no pagan el salario a los jornaleros, que van y también pueden sobornar a los jueces, lo vamos a ver más adelante, para que ellos ganen. Cuando ellos los denuncien, habiéndoles explotados, les retienen el salario que les correspondía por su duro trabajo. Estos ricos son soberbios, injustos, avaros, mundanos, y vendrá el juicio sobre ellos. También Timoteo está haciendo una introducción, ¿no? Está haciendo una introducción acerca de este tema. Timoteo nos dice también que estos ricos no deben ser altivos ni poner la esperanza en las riquezas, como lo oímos. Bueno, ¿son cristianos estos ricos a quien Santiago señala?
Pues obviamente está hablando de la iglesia, ¿no? Y no es posible saber si hay creyentes o son meros profesantes, pero quizás hay creyentes así, que creen y le tienen amor al dinero, hasta predicadores, hermanos, ministros, hermanos en la fe, hermanos que están sentados ahí en cualquier parte del mundo, aman el dinero, ¿no? Aman el dinero. Entonces aquí esta exhortación es hacia aquellos ricos que quieren acumular en demasía lo que en su corazón está, ¿no? Y hace una relación, podemos partir estos este estudio en dos. Vamos a ir desde el versículo 1 al 3 y del 4 al 6. Del 1 al 3 va a hablarnos Santiago de la relación que tienen los ricos con Dios, que no es una relación positiva, es una relación negativa, porque lo están negando, están pecando, ¿sí? Y en el versículo 4 al 6 vamos a ver las injusticias practicadas por estos ricos contra los pobres. Sabemos que lo que hay en el corazón se va a expresar. Y si ellos no tienen una buena relación con Dios, se va a expresar ¿con quiénes? Con las personas. Así como el cristiano verdadero, ¿qué hace? Tiene una relación con el Señor estricta, íntima, buena, sana, santa. ¿Y en qué se va reflejado? En los hermanos, en una relación amorosa con los hermanos, de respeto, de amor. Así estos ricos van a demostrar lo que hay en el corazón. Recuerda que Santiago está todo el tiempo hablando de qué? De la fe con obras. De esa fe puesta en Jesús que debe dar obras. Por los frutos los reconoceréis. Y aquí en la segunda parte Santiago va a demostrar que esos ricos tenían sus frutos porque creían más en sus riquezas que en Dios. Vamos con el versículo 1. Dice Santiago: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Os manda a llorar, a aullar por las miserias. Mira que son ricos, pero le dice que hay miserias. ¿Por qué? Porque esas miserias van a venir según el juicio de Dios. Vamos ahora, ricos, puede traducirse como escuchad bien, oíd esto, prestad atención, ricos. Los está llamando la atención a los ricos. Prestad atención, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. O llorad con aullido de tristeza. Hay otra traducción. Ese lloro es un lloro intenso, un profundo lamento, un lamento intenso de dolor por algo que va a ser inevitable. Y lo inevitable aquí es que Dios les va a tomar cuentas y que va a haber juicio. Y por eso Santiago dice: llora con lamento porque se viene algo terrible para tu vida. Has puesto tu confianza en el dinero, en las riquezas y no en Dios. Y el Antiguo Testamento también nos habla acerca de esas palabras, ¿no? Está Jeremías en el capítulo 4, versículo 8, hablando sobre un llamado al arrepentimiento al pueblo de Dios. Dice Jeremías 4:8: por esto, vestidos de cilicio, endechad y aullad, ¿sí ves? Porque la ira de Dios no se ha apartado de nosotros. O sea, lloren con ese lloro de dolor, de lamento, porque la ira de Dios no se ha apartado de vosotros. Y eso es lo que quiere decir Santiago también, ¿no? Le está diciendo, tienen que llorar por lo que viene, por esa ira de Dios. Santiago les exhorta a llorar con un profundo lamento. ¿Por qué? Porque se acercan las miserias. Miserias vendrán sobre él. Miserias a los ricos, sí. Miserias a estos ricos opresores cuando estén delante del Señor en el juicio, porque darán cuenta de sus actos, el juicio que vendrá sobre ellos a causa del rechazo de la gracia de Dios y poner su confianza en las riquezas. Por eso viene el juicio de Dios. Recuerda que la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Por eso viene juicio. Se trata quizás de cristianos mundanos con conciencias cauterizadas, donde se van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Bueno, todos vamos a los que estamos en Cristo, ¿a qué? A comparecer en el tribunal de Cristo, ¿no? Esto lo dice no lo tengo aquí.
Ya se os digo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ahí, mis hermanos. Será un juicio no para condenación. Recuerda que es aquí en vida donde se decide nuestro destino eterno. No es cuando estemos muertos. Hay gente que cree eso, pero las Escrituras no nos dicen eso. Dice Hebreos 9:27 que después de la muerte, ¿qué sigue? El juicio, ¿no? El juicio de cada persona. Ese tribunal de Cristo, vamos a estar todos ahí. Y no nos va a decir el Señor cuánto hicimos, sino cuánto amamos. Si amamos lo que Él nos ordenó, si amamos a los demás, si le amamos más a Él, si amamos las cosas más que a las personas, ¿no? Este juicio comienza con la destrucción de las riquezas de los ricos, dice aquí Santiago. Dios destruye lo que ellos consideran ser su primer amor, las riquezas, ¿no? Ahí en el versículo 2 dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Usted ya se imaginó riquezas podridas. El Señor le llama a eso. Vamos a mirar, a ver qué significa eso. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Bueno, aquí el autor sagrado Santiago dice que hay tres grupos de riquezas. Ahí usted lo ve en el texto. Dice ropas, oro y plata, ¿no? Y más adelante en Hechos 20:33, Pablo también lo menciona, pero al inverso, plata, oro y vestidos, ¿no? Cuando usted vaya a estudiar y leer ese versículo. La idea aquí de la corrosión del oro y de la plata que se ha corroído, ¿no? O que se han enmohecidos, como dice ahí Santiago, es algo metafórico, ¿no? Lo que quiere decir el Señor a través de Santiago es que estos metales nobles como el oro o la plata van a ser transitorios. Van a ser transitorios. No se pueden sacar de este mundo. Nos vamos a morir y no te vas a poder llevar tu reloj. Nos vamos a morir y no te vas a poder llevar el bulto, tu cartera, no te la vas a poder llevar. Ni la última moneda de cambio, ni el Bitcoin, nada de eso. Ni tarjeta plástico. No nos podemos llevar absolutamente nada. Y eso es lo que quiere decir el Señor. Ese oro y esa plata están enmohecidos. Vuestras ropas están comidas de polillas. No nos podemos ni llevar la ropa. Por eso la palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. No hay quien explicar este texto. Nada hemos traído a este mundo. Llegamos así y nos vamos a ir igual, mis hermanos. Y este cuerpo que salió del polvo va a ir al polvo, mis hermanos. Por eso Pedro llama a esas cosas corruptibles, porque la compara con la sangre de Cristo, por la salvación. Vamos a verlo ahí en 1 de Pedro, aquí está para que me lo ayude a leer, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, fuimos salvados de vuestra vana manera de vivir. Vivíamos vanamente, ¿entendéis, verdad? Vivíamos en pecado, vivíamos en vanidades, vivíamos para el dinero, vivíamos para el pecado, pero fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro y plata, ¿no? Como oro y plata, y versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados con mucho más valor que el oro y la plata, por la sangre preciosa de Jesucristo. Con eso no hay nada de comparación, ¿verdad? Absolutamente nada. También nos dice el Señor que no hagamos tesoros en el cielo. Nos lo advierte también. Mateo
6, versículo 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. O sea, no acumules los tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro hoy? ¿En las cosas terrenas o en las cosas del cielo? ¿No? Donde nada puede corromperlo, donde no hay ladrones, donde no hay polilla, y serán contadas para nosotros, mis hermanos, por una eternidad. Hay que atesorar cosas en el cielo, espirituales, que hagamos acá. Tú eres un ser espiritual, mi hermano. Tú eres un espíritu con un cuerpo. La gente afuera piensa que es un cuerpo con espíritu, por eso quieren vivir un desmadre, ¿no? Hacer todo lo que quieran, porque piensa que no hay otra vida. Nosotros sabemos que sí, que hay vida después de la muerte, ¿verdad? También los seres humanos piensan que las riquezas dan estabilidad. ¿Cuántos de nosotros, aún los creyentes, piensan que las riquezas dan estabilidad y que los ricos son felices? Y más si ponen las fotos en el Facebook porque salen todos siempre riéndose y con grandes mansiones y piensan que ellos son felices. Pero ¿sabes qué? Dios no piensa lo mismo. Dios no piensa lo mismo. Dios sabe la verdad. Sabe que estos bienes terrenales tan apreciados por los ricos, Dios los define como podridas, enmohecidas, y que esas riquezas ya se han corrompido y que no tienen ningún valor y no van a tener ningún valor. Mucha gente, los ricos que pierden y ponen la confianza en sus riquezas, cuando las pierden, ¿qué hacen? Se quitan la vida. Porque tenían toda la confianza en sus riquezas. Es más, el amor por las riquezas impide, el amor por las riquezas, por el dinero, impide el amor a Dios. No se puede amar a los dos. Por eso Mateo 6:24 nos dice, ninguno puede servir, ¿a qué? A dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué mala noticia a los que les gusta amontonar las riquezas. No se puede estar haciendo riquezas y estar sirviendo a Dios. Tienes que servirle a uno de los dos. No se puede. No se puede. Aunque Dios quiere que vivamos bien, ¿no? Que vivamos aquí plenamente, con una vida abundante. Pero no, que no sea nuestro fin eso. Porque estamos sirviendo al Dios dinero. No se puede tener el corazón al mismo tiempo en Dios y en el mundo, en las riquezas. No se puede. No hay cristianos así. Yo no sé qué van a hacer los del Evangelio de la Prosperidad entonces. Que van a las iglesias para que Dios les dé dinero. Y, al fin, ¿con quién estás? ¿Con el dinero o con Dios? No es posible servir a las riquezas, servir a las riquezas y depender de Dios por la fe. No se pueden hacer las dos. No, es que yo confío en lo que yo tengo, pero también confío en Dios. No. ¿En cuál confías? En uno de los dos. Sabemos que Santiago dice que esas riquezas son perecederas, son transitorias, ¿no? Por tanto, las riquezas se convierten en un Dios para quien le sirve. Aquel que trabaja, se esmera y quita horas y etcétera, etcétera, lo que ya sabéis, pues se vuelve un Dios para esa persona. Servir a Dios y vivir una vida de fe exige, mira, aquí está el cristianismo. Vivir una vida para Dios exige una absoluta renuncia. No es un poco, mi hermano. No es que a mí me gusta 30% las riquezas y 70% a Dios. Amén. No. No se puede hacer eso. Es una renuncia que absoluta a cualquier otro valor que incluye la propia vida. Es que ni siquiera nuestra propia vida debe estar puesta ahí. Aquí el centro, aquí el Dios de Jehová, no nosotros, mis hermanos. Aquí debe tenerse en poco hasta nuestra vida, es decir, el estilo de vida o el objetivo de esa vida debe ser Dios, no nosotros. Por eso el Señor nos dice en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y eso significa negarse a mí mismo.
Si mis deseos, por más lindos que sean, o mis sueños, por más grandes que sean, me llevan a desviarme de Dios, tengo que morir a esos sueños. Tengo que morir a esos deseos, porque están en contra de la voluntad de Dios. Eso es cargar la cruz. Eso es morir a la carne todos los días. Eso es seguir a Cristo. No tomar la cruz es pasarla mal, tener enfermedad. Es que tomar la cruz es estar enfermo, no tener nada. No, eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz es negarse a sí mismo. Negar mi carne, los deseos pecaminosos, negar lo que está dentro de mí que va en contra de la voluntad de Dios. Aunque a mí me parezcan buenos, porque los planes de Dios son más altos que los nuestros. Dios es el sabio, nosotros no. Versículo 3, a Santiago volvemos otra vez. Dice, vuestro oro y plata estén enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. En esos días postreros, ¿qué va a suceder? El juicio. Las riquezas no solo se destruyen y son temporales, sino que se convierten o se van a convertir en el testimonio en contra o en cargo. Son cargos para el rico, que el Señor va a decir, mira todo lo que acumulaste, ¿los ves? Esas riquezas van a testificar contra el rico de que solo se dedicó a buscar riquezas. ¿Me entendéis? Serán una prueba donde la avaricia culpará a los ricos. Dice, mira todo lo que acumulaste, eso es avaricia. No lo compartiste, no fuiste a los que necesitaban, lo tomaste para sí. Será el testimonio exhibido delante de Dios contra ellos, acusándolos o acusando a sus conciencias delante de Dios y declarándolos culpables, escuche bien, por falta de amor. Porque la avaricia es falta de amor. ¿Sabes que el mismo avaro, ¿sabes qué hace? Guarda y ni siquiera gasta para él. O si no, mire su colchón cómo está. Vamos a ver cuántos están dormidos. Los que se rieron no están dormidos. Es que esta hora es difícil para muchos. Bien. Esa avaricia es acumular, y ni siquiera para ellos mismos viven bien, porque piensan que se les va a terminar y nunca es suficiente. Quieren más y quieren más y más. Mis hermanos, es pecado acumular riquezas. Es pecado acumular riquezas, porque allí se está haciendo un Dios y traerá como consecuencia la acción del juicio de Dios. ¿Cómo contra ellos? Como dice aquí Santiago, devorando las carnes de ellos. Destrucción. Ellos sabían que tenían que hacer lo bueno y no lo hacen, como lo vimos el miércoles pasado. Sabemos, es pecado no hacer lo que debemos hacer. Pecado de omisión. Como pecado de comisión. Sé que voy a hacer eso y es pecado. Pues obviamente es pecado. Lo estoy haciendo con conciencia. Pero hay cosas que dejamos de hacer, que sabemos que tenemos que hacer, pero son pecado. Si no las hacemos. Y estos ricos sabían eso. Porque si estaban en la iglesia, tenían que haber escuchado el Evangelio de Cristo. Los ricos serán condenados por haber dado prioridad a sus riquezas, no por ser ricos. ¿Bien? Marginando al prójimo y se desentienden de Dios. Están tan centrados en las riquezas que se les olvida a Dios. Alabarlo, adorarlo, seguirle, aprender de Él, hablar con Él, comunicarse con Él, solo vale sus riquezas. Bueno, ya vimos que esa relación del rico con Dios es fatal, ¿no? No depende de Dios, no lo toma en cuenta, no muere a sí mismo, quiere acumular, y ese pecado va a ir en contra de él, va a testificar sus riquezas para el día del juicio. Y aquí en el versículo 4 al 6, que es la segunda parte, vamos a ver que las injusticias de ese amor por la riqueza se va a ver plasmado en las injusticias hacia los obreros que tenían. Porque lo que hay en el corazón abre la boca y actúa el cuerpo. ¿Bien? Vamos ahí, versículo 4. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, trabajaban para ellos.
el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Qué directo, Santiago. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos ¿de quién? Del Señor de los ejércitos. Clama ese jornal, clama ese salario, clama por ellos, ¿no? Por esa injusticia, ¿no? Ese jornal de los obreros que laboran los campos de estos ricos. El primer pecado denunciado aquí es de estafa. Les está diciendo Santiago, estafadores. Mira cómo es la Biblia directa. Le está diciendo estafadores, porque no le están dando al pobre su salario que merecía por su trabajo. Mi hermano, ¿usted alguna vez le ha sucedido que ha trabajado y no le han pagado? ¿Cómo se siente? Feliz, ¿verdad? Qué malo es trabajar y que no te paguen lo que trabajaste, que mereces por tu trabajo. Eso le estaba pasando a estos pobres. Mira, en los tiempos de Santiago, en los tiempos de los judíos, los peones se reunían en las plazas. Se apilaban ahí todos y pasaban, los terratenientes ahí, para que me entendáis, y pasaban y los escogían para irse a trabajar en la mañana y se iba hasta en la tarde-noche y ahí al final del día les pagaban. El pago era diario. Ahora imagínate tomar una persona de estas, ir a trabajar en la tierra de esta persona y al final te dice, no, mañana te pago. Y mañana no iban a por él. Se quedaban sin el pago. Así eran estos trabajadores, ¿no? Había un compromiso entre el trabajador y el dueño, pero el dueño hacía de las suyas. Se olvidaba, ¿no? Y Levíticos, porque estamos hablando aquí de un pueblo judío, estamos hablando de un contexto judío, ¿no? Judíos cristianos, también el Antiguo Testamento nos habla acerca de esto que era para juicio. Mira, en Levíticos 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y obviamente ellos lo sabían, y Santiago lo sabía el Antiguo Testamento, sabía que se estaba dirigiendo a judíos, ¿no? Y decía, ¿tú sabes eso? ¿Por qué retienes esto? Eso se llama estafa, porque el Antiguo Testamento, la ley lo decía, ¿no? Los ricos eran conocedores del mandamiento, claro que sí, como judíos, sin embargo, estaban quebrantando lo que Dios había establecido, no retener el salario de estos peones. Los estafaban quedándose con lo que les correspondía por el pago del esfuerzo hecho por los trabajadores en sus campos. La situación de injusticia semejante producía en los obreros un clamor, y literalmente ellos gritaban pidiendo ¿qué? Justicia. Ellos pedían justicia. Dice, y los clamores de los que habían cegado, el versículo 4, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, ¿no? El clamor de los que habían trabajado y se les defraudó ese salario había entrado en la presencia de Dios. Dios había escuchado ese clamor de aquel trabajador que había dicho, Señor, me han estafado. Trabajé y no me dieron mi salario. Y Dios está escuchando, mis hermanos, qué precioso es esta parte. El grito de semejante injusticia ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, el Rey guerrero, para que no quede impune este fraude. Y Él se opone contra los soberbios, y Él se opone contra los ricos opresores, el Señor, en defensa de los débiles. Mis hermanos, el Rey omnipotente, el Rey todopoderoso que gobierna en justicia, cuida de su pueblo. Y Él va a tomar cuenta de eso. Aunque se puede tener, también se puede echar mano de las leyes, obviamente que sí. Pero Dios va a tomar cuenta acerca de esta injusticia. Mira lo que dice la palabra del Señor acerca de nuestro Dios. Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Él
defiende a los más indefensos, mis hermanos. Él defiende a aquellos que han sufrido injusticias. El Dios omnipotente es nuestro defensor desde el cielo. Él es nuestro defensor. Mira lo que dice Salmos 37, 7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, y sigue hablando acerca de que no se desespere aquel que sufre injusticia, porque Dios va a tomar cuenta de ello. ¿Se ha escuchado por ahí que la venganza del Señor? La venganza del Señor, el Señor se va a encargar de eso. Ahora, en el versículo 5, mientras los pobres jornaleros padecían hambre, penurias porque no les habían pagado el día, tenían limitaciones porque eran retenidos ese jornal por esos ricos opresores, pues en el versículo dice 5, en el 5 dice, vamos ahí a Santiago, dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra, le dicen los ricos, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habían vivido lujosamente, habían vivido delicadamente, su corazón estaba en las cosas perecederas, transitorias de esta tierra, se habían henchido de eso, se habían gozado en los placeres, haciendo un uso indebido y descontrolado de sus bienes y sus riquezas terrenales. Es lo que quiere decir Santiago aquí, mientras los pobres sufren penalidades indescriptibles. ¿Te imaginas a un pobre de estos dejarles sin qué comprar comida? ¿Y sus familias? ¿Y sus hijos? Mientras ellos estaban en los deleites, se estaban gozando, viviendo lujos. Dice el Señor, habéis engordado vuestros corazones. En el 5 estamos en el día de la matanza. Habéis engordado como el animal que es engordado para el sacrificio de la matanza, ¿no? O sea, se engordaron de tantas cosas, pero al final ese engorde va a ser ¿para qué? Para el juicio. Va a hacer el juicio, porque va a testificar todo eso que hicieron contra ellos mismos. Santiago concluye esta lección diciendo, habéis condenado, habéis matado al justo. Versículo 6, leámoslo. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. No está hablando de una muerte literal. No les quitaron la vida. Aquí el tercer pecado cometido por los ricos era condenar y matar al justo. La influencia de los ricos y la utilización impía de sus riquezas servía para comprar a los jueces. ¿Te imaginas un hombre tan rico ser denunciado por un pobre jornalero y el juez era amigo del rico? ¿Quién iba a ganar? Pues el rico. Ya estaba condenado a muerte el justo. Ya estaba condenado, ya no tenía más que hacer. Había una práctica pecaminosa denunciada por los profetas en el Antiguo Testamento acerca también de esto. Recuerde que es un pueblo judío. Tenemos que ver el contexto. Mira, Amós, capítulo 5, versículo 12, dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo. Eso es lo que estaba pasando en Santiago. Afligían al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. No les daban el jornal. Los declaraban culpables y quizás los metían a la cárcel. Y los ricos se salían con la suya. Pero Dios escuchaba el clamor de ellos. Mis hermanos, dice que ellos no hacían resistencia. Si vemos el último versículo, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El pobre no podía, no tenía los medios para hacer resistencia a ese ataque de los ricos opresores que controlaban los tribunales, que conocían los jueces. Y aquí yo me acuerdo de algo, que tampoco Cristo hizo resistencia cuando fue condenado por su pueblo. Él no hizo resistencia. Isaías 53:7 dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así eran estos jornaleros.
No tuvieron cómo hacer resistencia, no podían, eran indefensos. Tanto Jesús como sus seguidores han sufrido terribles injusticias de los hombres, mis hermanos. El cristianismo ha sufrido muchas persecuciones, injusticias. Y Jesús es nuestro mejor ejemplo. Sufrió penalidades, pero Él no se quejó. Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no tomó justicia por su propia mano. El Evangelio nunca dice que los cristianos debemos tomar justicia por nuestra propia mano, levantándonos en armas. Eso no es cristianismo. El creyente debe esperar ¿en quién? En Dios. Esa pasividad del justo afirma la culpa de los ricos, quienes permanecen impasibles ante los sufrimientos, pacientes de los pobres jornaleros, de manera y misericordia. No tenían amor, por eso Santiago los acusa de falta de amor a estos ricos opresores. Mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar todo esto más de lo que ya aplicó Santiago mismo hacia nuestras vidas? Bueno, es trágico que la acumulación de riquezas sea un pecado y que muchos no se están dando cuenta en este tiempo. Hay gente afuera y aún mismo creyentes que están acumulando dinero. Muchísimo dinero, más del que pueden gastar. Hay ricos que acumulan y acumulan, que viviendo 1000 vidas se la van a gastar. Y los va a acusar ese dinero delante del Señor. Mis hermanos, Dios pone bienes materiales en las manos de los creyentes para que puedan ser usados para su gloria. Dios nos llama de administradores, de mayordomos. ¿Para qué? Para administrar lo que Dios nos da. Los cristianos también manejan el dinero y tenemos que saberlo manejar bien. El cristiano, la Biblia, por eso tú leíste antes, y los que llegaron después de ese aviso, podéis leer 2 Corintios capítulo 8 y 9, de cómo los cristianos usaban el dinero. Cómo el cristiano usaba el dinero. Antes de ir a ese versículo, mira lo que dice Primera de Crónicas, el Antiguo Testamento, capítulo 29, versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Recuerde que David quería hacer ¿qué? La casa de Dios, el templo, ¿no? Y los hermanos se desbordaron en dar. Eran dadivosos, se desbordaron en dar. El Antiguo Testamento nos habla acerca de eso. Y segunda carta a los Corintios 9, 6 y 7, Pablo nos dice acerca de lo mismo. Este versículo tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, esto es una verdad bíblica, pero la han torcido. El que da, Dios lo va a bendecir, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. Dice que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Hasta ahí lo cortan. Hasta ahí lo cortan. El falso evangelio hasta ahí lo dice. Y no lee el resto. Tenemos que leer el resto. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. En ese corazón convertido. En ese corazón lleno de amor de Dios. En ese corazón que habita el Espíritu Santo. No con tristeza. Hay cristianos que dan con tristeza. Llegó la hora de la ofrenda. Ay. Es para el Señor. No da tristeza cuando vas a pagar tu cartera, los zapatos, pero para el Señor sí. Dice, no con tristeza ni por necesidad, que eso es lo que hace el falso evangelio. En ninguna parte de la Biblia dice cuánto debes dar para que Dios te dé 3 veces o 5 veces más. Y el falso evangelio dice, pone título, pon 5.000 y Dios te va a dar 3 veces más. Eso es mentira. Eso es mentira. Recuerde que la herejía es una verdad llevada al extremo. Tienen que basarse en una verdad, pero la llevan a un extremo para desmentirla. Mire,
no por necesidad. Nosotros no damos por necesidad. Señor, yo te doy esto, pero ya sabes cuánto necesito. No des así. Eso no es dar ofrenda, mi hermano. Mira, hoy hice un esfuerzo, di $100 para que tú me des 500. No. Eso está pecado con Dios. ¿Cómo le vas a obligar a Dios a hacer eso? Por eso Dios dice que ama al dador alegre. El que ama. ¿Y cómo da ese dador alegre? Por gracia. Por darle gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Debemos ser agradecidos. Como el capítulo 2, versículo 8 y 9, habla acerca de la iglesia de Macedonia. Lo leíste ahora, ¿verdad? Que estaba dando, ¿qué? Ofrenda a los santos. Y era una iglesia pobre. Y dice Pablo que dio más de lo que tenían porque eran generosos. Nosotros debemos dar con generosidad, mis hermanos. Primero, ser agradecidos con Dios por lo que ha hecho con nosotros. Segundo, porque ese dinero que tú le dices, mi dinero no es tuyo. Tú eres administrador de ese dinero. Y tercero, tú y yo no nos vamos a llevar absolutamente nada. Entonces, ¿en qué debemos invertir todo eso, mis hermanos? Todo ese dinero, si no somos ciudadanos de este mundo, si no nos vamos a quedar aquí, si vamos a ir a otra tierra, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Hacer como los macedonios, lo que tú ya leíste en el capítulo 8, que en grande prueba de tribulación estaban siendo atribulados, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Imagínate, atribulados, perseguidos, pero estaban con gozo, porque sabía que Dios estaba con ellos. Mire que no estaban pobres, estaban en una profunda pobreza, pero entre todo esto abundó las riquezas de su generosidad. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, mis hermanos. Podemos confiar que Dios proveerá al corazón generoso. Hermano, ¿usted ha visto un corazón generoso? Dios le provee. No me pregunte cuánto, no le ponga el número, porque eso es falso. Pero Dios dice en su palabra, lo leímos, Dios le dará al corazón generoso, le proveerá. Pablo lo dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo estaba maravillado porque le habían ayudado a él y a su ministerio. Le dice, ¿sabes qué? Dios te va a pagar a ti. Y si tú lo ves, Corintios dice que él recibe esa ofrenda para que sea contado en los cielos a ellos. Yo te lo recibo, no tengo necesidad, pero te lo recibo para que Dios te lo cuente, lo ponga a tu cuenta. ¿Para qué? Para que sea de bendición para ti. Te hago un ejemplo. Ha sucedido. Te llevan en el coche. No tienes coche, pasan por tu casa para el culto. Y tú le dices, mira hermano, aquí está para la gasolina. Y el hermano te va a decir, no. Déjeme ganar la bendición. ¿Sí? ¿Has escuchado eso, no? Yo quiero ganarme la bendición, guárdate tu dinero. Algo así estaba diciendo Pablo. Se quería darle esa bendición a ellos y él también, ¿no? Estaba diciendo, mira lo que dice un teólogo, lo que quizás hubiera dicho Pablo, ustedes me han ayudado, pero mi Dios les proveerá. Me han ayudado en una de mis necesidades, mi necesidad de ropa y de alimento. Tengo otras necesidades en las que ustedes no pudieron ayudarme, pero mi Dios les proveerá todo lo que les falte. Ustedes me han ayudado, algunos de ustedes, a salir de su profunda pobreza tomando de su escaso tesoro, pero mi Dios les proveerá todo lo que les falte de sus riquezas en gloria. Eso lo dijo Spurgeon. Hermano, si le damos a Dios, Él nos dará también. Espiritualmente podemos confiar nosotros, mis hermanos, en que Dios recompensará ese corazón generoso. Pero también tenemos que entender que Él nos va a sustentar en la pobreza, para no ser desmedidos buscando más allá de lo que tenemos que buscar y tornándonos en amor hacia el dinero, ¿no? ¿Para qué nosotros podemos tener ese dinero también? Para ganar a los perdidos. ¿Sabías que eso decía la palabra de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios, Lucas 16:9, dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten,
os reciban en las moradas eternas. Aquí riquezas justas no es mala vida. Aquí riquezas justas son riquezas perecederas, enmohecidas, se van a quedar aquí. Eso es lo que dice el Señor. Dice que usen esas riquezas temporales, ¿para qué? Para ganar amigos. Para que esos amigos que tengan moradas eternas. A veces yo acostumbraba a eso en misiones. Lo poco que me daban de ofrenda, yo, ¿qué hacía? Iba y invitaba a los jóvenes a comer hamburguesa. Y todos con la panza llena. ¿Y ahí qué hacía yo? ¿Predicarles el Evangelio? Haz eso, mi hermano. Invita a alguien a tu casa, invita a alguien a comer. Usa lo que Dios te ha dado para evangelizar. Usa lo que Dios te ha dado para llevar la buena de salvación, mis hermanos. También nos ha dado el Señor para cuidar a los necesitados. Mira, Gálatas 2:10 dice Pablo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hay que cuidar de los pobres. Primero en la familia de Dios. Aquí hay necesidades, mis hermanos. Aquí hay necesidades. Tienes que investigar cuáles necesidades hay. Hay hermanos necesitados. Tienes que saber cuáles son esos pobres en medio vuestro, ¿no? Hay mucha gente, esta semana estaba hablando alguien y decía, es mejor no llevar el diezmo a la iglesia, yo se lo llevo al pobre. Pero en la iglesia, ¿hay qué? Hay necesitados, hay necesidades, ¿no? También hay que apoyar a los ministerios, los que sirven al Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 6:6. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré... lo repetí otra vez. Es Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, los que invocan el nombre de Cristo no deben acumular, se dice que no deben acumular, ¿qué? Riquezas, los que predican. Pero aquel que te hace partícipe de la enseñanza, pues tú también bendícelo. Eso es lo que quiere decir Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bien, la iglesia, mis hermanos, es un cuerpo de cristianos que tenemos fracasos, somos débiles, somos pecadores, pero, mis hermanos, todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, tenemos que dárselo a Él. Tiempo, esfuerzo, vida, dinero, dones, talentos. Es para el servicio de Dios, no para nosotros. Porque nada de eso se va a quedar aquí en la tierra. La característica esencial de un cristiano es el amor. Y ese amor se manifiesta por las cosas que Dios nos ha dado. Dios manifestó el amor. Dios no dijo, oye, mundo, seres humanos, los amo y los voy a salvar, o sálvense. Dijo, de tal manera amó Dios al mundo que hizo un acto de amor. Y nosotros debemos caracterizarnos por esos actos o esas obras de amor que ya fueron encaminadas, como dice Efesios 2, antes de la fundación del mundo, para que caminemos por ellas, para demostrar nuestra fe verdadera, que está viva por medio de las obras, negándonos a nosotros mismos y siendo como el Señor Jesucristo, que no se quejó, que esperó en Dios. Así nosotros debemos ser. Mi pregunta será para ti, ¿cómo has vivido tu vida? ¿Como un buen mayordomo de tus finanzas? ¿Cómo has amado al pobre, al necesitado? Recuerda que todos vamos a ser juzgados, no para condenación, pero juzgados ante ese tribunal por aquello que hicimos. El Señor nos va a decir, ¿amaste o no amaste? ¿Amén? Pongámonos en pie, por favor.